Well, it's a delight to be here at the Reformed Baptist Church of Christ here in Houston. Es un placer estar aquí en la Iglesia Bautista Reformada de Cristo, aquí en Houston. And a delight to finally meet all of you and your pastors again, because I've known them in the past. Es un placer finalmente conocerles. Conocí a sus pastores en el pasado y es un placer estar aquí finalmente conocerlos. Now, there are 3 lectures scheduled for this evening. Y hay 3 lecciones agendadas para hoy. Just so you know what to expect, let me tell you this. Para que sepa qué esperar, déjeme decirle. The first one will be longer, La primera será más larga, the second one shorter, la segunda un poco más corta and then the third one longer y la again. tercera otra vez más larga. Now, the subject of this first address is best conveyed by the question, is eschatology optional? El tema de este primer discurso se transmite mejor con la pregunta, ¿es opcional la escatología? And my intention is to answer this foundational question Mi intención es responder a esta pregunta fundamental and then deduce several crucial lessons about the discussion of eschatology from it. y luego deducir varias lecciones cruciales sobre la discusión de la escatología. Sometimes I wonder if the most common eschatology today is not dispensationalism, A veces me pregunto si la visión escatológica más común hoy en día no es el dispensacionalismo or amillennialism or o el postmillennialism, amilenialismo o el postmilenialismo, but rather panmillennialism. sino más bien el bien milenialismo. The eschatology of the panmillennialist En la escatología del bien milenialismo is merely that everything will pan out all right in the end. es simple y que todo saldrá bien al final. I'm not sure how that translates into Spanish. To such folks, eschatology seems to be a luxury option on the automobile of Christianity. Para esas personas, la escatología parece ser una opción de lujo en el automóvil del cristianismo. It's nice to have the leather seats and the fancy paint job on your car, Es agradable tener los asientos de cuero y la pintura elegante en tu coche, but you don't need them to drive to work. pero no los necesitas para conducir al trabajo. And these people think that eschatology is like those luxury items on your vehicle. They are nice, but dispensable. La escatología, piensan estas personas, es como esos artículos de lujo en tu vehículo, agradables, pero no necesarios. But I think a little reflection shows how superficial such a view is. Pero creo que un pequeño pensamiento expone la superficialidad de tal visión. The Bible is, in its most fundamental character, the story of redemption. La Biblia es, en su carácter más fundamental, la historia de la redención. Eschatology is the doctrinal topic which focuses on last things. La escatología es el tema doctrinal que se centra en las últimas cosas. So, in other words, it focuses on the end of the story, En otras palabras, se centra en el final de la historia, the end of the redemptive story. el final de la historia redentora. And the notion that eschatology is optional would lead to the conclusion that it doesn't matter how the redemptive story ends. La noción de que la escatología es opcional conducirá y debe conducir a la conclusión de que no importa cómo termina la historia redentora. Even with the fictional stories of popular literature and the movies, Incluso con historias que son populares, historias ficticias de literatura popular y las películas, you know that everything depends on how the story ends. usted sabe que todo depende de cómo termina la historia. The meaning of the whole story is profoundly influenced by how the story ends. El significado de la historia está profundamente influenciado por cómo termina la historia. And how could it not be the same with the redemptive story? ¿Y cómo podría no ser lo mismo con la historia redentora? The whole meaning of the redemptive story depends on how the story ends. Todo el significado de la historia redentora depende de cómo termina la historia. So this subject of eschatology, Por lo tanto, este tema de escatología, how the story ends, de cómo termina la historia,
cannot be unimportant. No puede ser no importante. And this means that eschatology cannot be unimportant or optional for the Christian. Y eso significa que escatología no puede ser inimportante y opcional para el cristiano. Of course, all of this does not mean that everything which the popular mind fixates on with regard to prophecy Por supuesto, todo esto no significa que todo en lo que en la mente popular se fija con respecto a la doctrina de escatología o profecía or the doctrine of last things, o la doctrina de las últimas cosas, it doesn't mean that all of that stuff is important. no significa que todas esas cosas sean importantes. There are indeed some discussions about prophecy that have little or nothing to do with the scriptures or the Christian faith. De hecho, hay algunas discusiones sobre la profecía que tienen poco o nada que ver con las escrituras o con la fe cristiana. When I say this, I think about the long discussions in the home that I was raised in. Cuando digo esto, pienso, por ejemplo, en las largas discusiones que escuché cuando era joven en la casa que nací. The place of America or Russia in prophecy. El lugar de Rusia o Estados Unidos en la profecía. The nationality of the Antichrist. O la nacionalidad del anticristo. When I am in South America, I say that sometimes we were told that the Antichrist would be Syrian. Cuando estaba, algunas veces me decían que el anticristo iba a ser de Siria. Or Assyrian. O asirio. Or perhaps Jewish. O quizás judío. But I tell them when I'm down there that I know that the Antichrist is going to be Ecuadorian. Y yo les digo cuando estoy en Ecuador que el anticristo va a ser ecuatoriano. So views of the nationality of the Antichrist are not at all vital to the Christian story. Las opiniones sobre la nacionalidad del anticristo no son en absoluto vitales para el cristianismo. But is there a doctrinal core of eschatological belief Pero existe un núcleo doctrinal de creencias escatológicas que son vitales that is vital and even essential to Christianity? e incluso esenciales para el cristianismo? Are there eschatological views Hay vistas escatológicas which are not luxury options on the Christian automobile? que no sean opciones de lujo en el automóvil cristiano. I'm going to argue in this lecture Argumentaré en esta sesión that there is a necessary orthodox core in the doctrine of last things. que hay un núcleo ortodoxo tan necesario en la doctrina de las últimas cosas. Things that must be believed in order to be a Christian. Cosas que debemos creer para así ser cristianos. I'm going to say that the second coming of Christ, La segunda venida de Cristo, the judgment and the resurrection, el juicio y la resurrección are at the heart of biblical prophecy están en el corazón de la profecía bíblica and essential to the Christian faith. y son esenciales para la fe cristiana. But it's one thing to say this and another thing to prove it, isn't it? Sin embargo, una cosa es decir esto, pero otra cosa es demostrarlo, ¿cierto? I want to argue for the thesis that the literal second coming of Christ Quiero argumentar para esta tesis que la venida de Cristo literal, la segunda venida literal, together with the events of the resurrection and judgment, junto con los eventos de la resurrección y el juicio, are core issues of the Christian faith. son asuntos centrales de la fe cristiana. Fundamental disagreement about these issues El desacuerdo fundamental sobre estos temas is important. es importante. And as core agreements, core doctrines of the Christian Y faith, como son doctrinas fundamentales y centrales de la fe cristiana, if someone disagrees with them, si alguien está de desacuerdo con ellas, then that should lead to a breaking of Christian fellowship with those who deny these core truths. entonces sí nos lleva a un quebrantamiento de la comunión cristiana con esas personas que creen así. But let me come back to the question, how can we prove this? Pero vuelvo a la pregunta que planteé hace un momento, ¿cómo podemos demostrar esto? How can we show that some issues are not optional but necessary to the Christian faith? ¿Cómo podemos demostrar que algunas cuestiones escatológicas no son opcionales, sino necesarias para la fe cristiana? Well, I think there are three ways to see this. I'm going to try to show you those ways now. Creo que
esto se puede ver de tres maneras y te lo voy a mostrar ahora. We're going to look at what prophetic issues are central, Miraremos en orden las cuestiones proféticas que son centrales, logically, lógicamente, scripturally, bíblicamente and confessionally. y confesionalmente. First of all, the prophetic issues that are logically central. Primero, antes que nada, los problemas proféticos que son lógicamente centrales. Here's an interesting fact. Aquí hay un hecho interesante. Despite all the differences between the different tribulational and millennial views, A pesar de todas las diferencias entre los diferentes puntos de vista tribulacionales y milenarios, all of them still hold something in common. todavía todos tienen algo en común. What doctrine do the different views of the tribulation and millennium have in common? ¿Qué doctrina tienen en común todas las diferentes visiones de la tribulación y el milenio? It is the doctrine of the literal second coming of Christ. Y es la doctrina de la segunda venida literal de Cristo. Christians argue about whether Christ's coming will be pre-tribulational, mid-tribulational, or post-tribulational. Piensan los debates entre los cristianos sobre la relación de la segunda venida con la tribulación y el milenio. Algunos son pretribulacional, post-tribulacional, algunos medio tribulacional. But though they argue about those things, they do not disagree that Christ's future coming is a reality. Aunque argumentan sobre esto, no están en desacuerdo en que la futura venida de Cristo será una realidad. And again, Christians warmly dispute regarding their various views of the millennium. Y de nuevo, los cristianos discuten calurosamente con respecto a sus diversos puntos de vista sobre el milenio. Is Christ coming post-millennial? Cristo vendrá post-milenio, Is it pre-millennial? es pre-milenio Or is it a-millennial? o es a-milenio. But what is the thing that all of those views agree about? Pero implícito en cada uno de estos puntos de vista, ¿qué es en que están de acuerdo? They agree that Christ is coming back. Están de acuerdo que Cristo regresará. They do not disagree about the fact that Christ is actually coming back. No están en desacuerdo en el hecho de que Cristo va a regresar. So though these viewpoints disagree emphatically about the relation of the second coming to the tribulation and the millennium, Aunque ellos tienen desacuerdos muy enfáticos en relación al tribulación y al milenio, yet hidden in all this disagreement is a core agreement. sin embargo, oculta en todo este desacuerdo hay una gran confesión central. A great core confession. Una gran confesión central. All the different views of the tribulation and millennium hold in common the doctrine of Christ's second coming to judgment and the resurrection. Todos los diferentes puntos de vista tienen en común la doctrina de la segunda venida. And so the central and the peripheral for Christian doctrine is made clear logically then. Entonces, lo central y lo periférico es esencial en la doctrina cristiana. Central is the second coming, judgment and resurrection, Lo central es la segunda venida, juicio y resurrección. but more peripheral is your understanding of the tribulation and the millennium. Lo periférico es tu entendimiento de la tribulación y el milenio. Logically, there are certain core doctrines that Christians agree about. Lógicamente hay ciertas doctrinas que los cristianos están de acuerdo. But there are prophetic issues that are scripturally central. Hay cuestiones proféticas que están bíblicamente centrales. There are portions of Scripture that tell us that there are some things that must be believed prophetically. Hay doctrinas bíblicas que nos dicen que debemos creer cosas proféticamente que son esenciales. Here it's crucial to make a distinction between the central and the peripheral in Scripture. Entonces es crucial ver lo que es central y periférico en las escrituras. What is primary and what is secondary. Que es primario y que es secundario. And this is necessary in order to see the clear distinction which the Bible makes between the central and the peripheral, the primary and the secondary. Así como algunas cosas parecen ser lógicamente centrales y lógicamente periféricas en los debates entre los cristianos sobre la profecía, también algunas cosas parecen ser bíblicamente centrales y otras periféricas. Just as some things are logically central, Así como algunas cosas son lógicamente centrales, also some things appear to be scripturally central and others
more peripheral. Hay cosas que también son bíblicamente centrales y otras periférico. Now, don't misunderstand me. No me malinterpretes. Everything the Bible teaches is important, Todo lo que la Biblia enseña es importante, but not everything the Bible teaches is equally important pero no todo lo que la Biblia enseña es igualmente importante or equally vital to the Christian faith. o igualmente vital para la fe cristiana. Let me give you an extreme and ridiculous illustration of this. Déjeme darte una extrema y ridícula ilustración de esto. The Bible teaches that there is one God and that Jesus is his eternal Son. La Biblia enseña que hay un solo Dios y que Jesús es su Hijo eterno. The Bible also teaches that there was a giant who had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot. La Biblia también enseña que había un gigante que tenía 6 dedos en las manos y en los pies. The Bible teaches both of those things. La Biblia enseña ambas cosas. But none of you will have a problem understanding, will you, that the teaching that there is one God and Jesus is his eternal Son is more central to the biblical message. Pero creo que ninguno estaría pensando que es menos importante que Jesús es el Hijo de Dios. Of course, this doesn't mean that there's no significance in denying that there was a giant with 24 fingers and toes. Pero eso no significa que no tiene algún significado, que hay un gigante que tenía 24 dedos en sus pies y manos. If this denial is based on a denial of biblical authority, Si esto es en base a negar la autoridad bíblica, that would be heretical. sería But herejía. But these important consequences are not based on the centrality of a 24-digited giant for a biblical message. Pero no se debe centrar en este gigante para un mensaje central, They're based rather on the foundational nature of biblical authority. sino centrado en la autoridad bíblica, en la naturaleza de la autoridad bíblica. And what puts this distinction between the primary and the secondary in Scripture, ¿Y qué es lo que da esta distinción entre lo primario y lo secundario en las Escrituras? beyond doubt, is that the Bible itself teaches it. Y más allá de la duda es que la Biblia misma lo enseña. It clearly teaches that some of its teachings are more central than other of its teachings. Claramente enseña que algunas cosas son más importantes que otras. You remember when the lawyer asked Jesus, "Teacher, which is the great commandment?" Se recuerda cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? What did Jesus say? ¿Qué le dijo Jesús? All of the commandments are equal. Todos los mandamientos son iguales. Is that what he said? ¿Es lo que dijo? No, he said, the great commandment in the law is that you shall love the Lord your God with all your heart, El gran mandamiento es de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, and with all your soul, con and with toda all tu your alma, mind. y con toda tu mente. This is the great and foremost commandment. Este es el gran mandamiento y el primero. The second El segundo is like it. es igual. You shall love your neighbor as yourself. Deberías amar a tu prójimo como a ti mismo. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Y en estos dos mandamientos están la ley y los profetas. You see, in Jesus' mind, Ves, en la mente de Jesús, some of the commandments were more central than other of the commandments. algunos mandamientos eran más centrales que otros mandamientos. Let me give you another example. Déjame darte otra ilustración. If you have your Bibles, turn in them to Hebrews chapter 5. Si tiene su Biblia, vaya a Hebreos 5. And Brother Marcelo here is going to read Hebrews 5:11 through chapter 6, verse 2. Hebrews 5:11 through chapter 6, verse 2. Capítulo 5 y versículo 11 de Hebreos dice así: Así tampoco Cristo se glorificó, acerca de esto, Hebreos 5:11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal,
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Now, do you see the distinction I'm making here in this passage? ¿Ve la distinción que estoy haciendo en este pasaje? There is milk and there is solid food. Hay leche y hay comida sólida. There's the elementary teaching about Christ, Hay enseñanzas fundamentales and then there's the mature teaching about y Christ. hay enseñanzas maduras de Cristo. There's the foundation of repentance from dead works, Hay el fundamento del arrepentimiento de obras muertas and then there is what is built on that foundation. y luego está lo que está construido sobre esa fundación. You see, there's a distinction made in these passages between the primary and the secondary, Entonces vemos que hay una distinción entre lo primario y lo secundario, and the central and the peripheral. entre lo central y lo periférico. Now, these passages don't tell us that the less central issues are unimportant or optional. Estos pasajes no nos dicen que las cosas que son periféricas no son importantes o centrales. In Matthew 22:40, En Mateo 22:40 the two great commandments have suspended from them the whole law and the prophets. vemos que los dos grandes los mandamientos están envueltos todo en los dos mandamientos. The law and the prophets are not unimportant. La ley y los profetas no son importantes. In No- Hebrews no es que 5 no sean importantes. In Hebrews 5, we have the same thing. En Hebreos tenemos lo mismo. Some teachings are associated with maturity Algunas enseñanzas están asociadas con la madurez and have to do with a deeper understanding of the work of Christ as priest. y tienen que ver con el entendimiento de la obra de Cristo como sacerdote. And this understanding of the priesthood of Christ as the Melchizedekian priesthood Y este entendimiento del sacerdocio de Cristo como el sacerdocio de Melquisedec is not unimportant. sí es igual de importante. Nevertheless, in both these passages, Sin embargo, en ambos pasajes there is a clear recognition hay un claro reconocimiento that some things are more basic than other things to the Christian message. que hay unas cosas más básicas para el cristianismo que otras. Some truths are foundational, Algunas verdades son fundamentales, some truths are superstructural. otras verdades son sobre la estructura. Now, I say all that by way of introduction Y digo todo esto como forma de introducción to the biblical passages that tell us that the doctrine of Christ's second coming is foundational. para And llevarnos, central. para llevarnos a los pasajes bíblicos que nos dicen que Cristo es fundamental y central. And let me make clear that when I speak of the return of Christ, Y déjeme decirle claro que cuando hablo de la segunda venida de Cristo, I refer to a literal, historical, physical event. y estoy refiriendo a un evento literal, histórico y físico. There's a tendency in modern men Hay una tendencia hoy en día to spiritualize or make figurative everything the Bible teaches about religious things. espiritualizar todo lo que la Biblia enseña sobre lo religioso. But Christ's return is not merely a spiritual event, Pero el regreso de Cristo no es meramente un evento espiritual and it is not a figure of speech. y no es una figura de hablar, It is literal, historical, and physical. es literal, histórico y físico. Acts 1:11 makes clear that his departure was bodily, Hechos 1:11 nos enseña, nos deja claro que su ascensión fue corporal and that his return will be likewise. y que su regreso será de la misma forma. Acts 1:11 remarks, they also said, "Men of Galilee, why do you stand looking into the sky?" En Hechos 1:11 vemos que los hombres de blanco le dijeron a estos discípulos, ¿por qué están viendo hacia arriba? This Jesus who's been taken up from you into heaven Este Jesús que ha subido al cielo will come in just the same way as you have watched him go into heaven. vendrá de regreso de la misma manera que tú lo viste ir. He ascended in the cloud, Ascendió en las nubes, he will come with the clouds. regresará con las nubes. And as his departure means his physical absence from the earth,
Y así como su ascensión significa su ausencia física de la tierra, so his return means his physical presence in the earth and his return. en su regreso significa su presencia física en la tierra. And so Acts 3, 20 and 21 asserts this, Hechos 3, 20 y 21 afirma esto. and that he may send Jesus, the Christ appointed for you, whom heaven must receive until the period of restoration of all things, about which God spoke by the mouth of his holy prophets from ancient time. Acts 3, 20 and 21. Dice Hechos 3, 20 y 21. Dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. And Christ's return is the pivotal event in a series of events Y el regreso de Cristo es fundamental en algunas series de eventos that the Bible describes as literal, historical, and physical. que la Biblia describe como literales, históricos y físicos. It's an event like the physical creation of the world, Es como un evento como la creación física del mundo, de la tierra, the worldwide flood, del diluvio, the bodily resurrection of Christ, de la resurrección física de Cristo, the bodily resurrection of all the dead, la resurrección física de todos los the muertos physical destruction of the world, y la destrucción física de esta tierra and the renewal of the physical creation. y la renovación de la creación física. And this becomes particularly clear in an important passage in 2 Peter 3. Y esto es particularmente claro en un pasaje en 2 de Pedro 3. Please look at 2 Peter 3, verses 3 to 10. Por favor, when vaya a Marcelo reads it. 2 de Pedro 3. And what was the verses? 2 Peter 3, verses 3 to 10. 3 al 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo en entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. The mockers were not mocking a spiritual coming of Christ. Los burladores no estaban burlándose de un regreso espiritual de Cristo. They were not mocking a figurative coming of Christ. No estaban burlándose de algo figurativo. Such a coming would have been all right with them. Ese tipo de regreso sería bien para ellos. They were mocking a physical coming of Christ. Estaban burlándose de un regreso físico de Cristo. And some in our day who call themselves full preterists Hay algunos en nuestro hoy en día que se llaman preteristas plenos, deny a physical second coming. niegan una literal y física segunda venida de Cristo. They deny the whole tenor of the Bible. Niegan todo el tenor de la Biblia. But the return of Christ is also a public, universal, and open event. Pero el regreso de Cristo también será público, universal y abierto, un evento.
This is another major emphasis of the New Testament. Y este es otro énfasis grande en el Nuevo Testamento. It is that Christ's return will not be secret, Y que el regreso de Cristo no será secreto, but universally visible and public. sino que será visible universalmente y públicamente. It would be possible in the abstract to think of a physical return that was secret, Podría ser posible en lo abstracto que un regreso sería secreto, but the Bible everywhere teaches that the day of Christ's humiliation is over. pero la Biblia dice en toda la Biblia, enseña claramente que el día de la humillación de Cristo se acabó, And the day of his glory has come. pero el día de su gloria ha llegado. So it would be unthinkable for his return to go unnoticed. So es impensable pensar que su regreso será secreto. And many explicit New Testament passages teach that his coming will be public and glorious. Implícitamente muchos pasajes nos dicen en el Nuevo Testamento que será su regreso físico y glorioso. Luke 17, Lucas 17, 1 Thessalonians 4, 1 Tesalonicenses 4, 2 Thessalonians 1, 2 Tesalonicenses 1, Titus chapter 2. Tito 2. But epitomizing this teaching is Christ's own words from Matthew 24, 26, and 27. Pero enfatizando esta enseñanza es las mismas palabras de Cristo en Mateo 24. So that if they say to you, behold, he is in the wilderness, do not go out. Pero si te dicen que está en el desierto, no salgas. Or behold, he is in the inner rooms, do not believe them. Y te dicen que están en los aposentos, no les creas. For just as the lightning comes from the east Porque así como el rayo sale del oriente and flashes even to the west, y va al oeste, so will the coming of the Son of Man be. así será la venida del Hijo de Dios. And that brings me to my next point. Y eso me trae al siguiente punto. The denial of this return is damnable doctrine. La negación de esta doctrina o de este regreso es una doctrina maldita. This is why Peter described its deniers as mockers in 2 Peter 3. Por eso Pedro describe a quienes niegan la segunda venida de Cristo como burladores. To describe someone as a mocker or a scoffer Describir a alguien como burlador is to mark him not merely as one who is not a Christian, es señalar no solo como alguien que no es cristiano, but as the worst type of unbeliever. sino como alguien que es el peor tipo de incrédulo. In the book of Proverbs, En el libro de los Proverbios, the scoffer is the worst kind of fool. el burlador es el más vil de los necios. And a similar curse is placed upon those who reject the truth of the second coming. Una maldición similar cae sobre aquellos que rechazan la verdad de la segunda venida de Cristo. At the end of the book of Revelation, Al final del libro de Apocalipsis, the book of Revelation pronounces a curse on those who take away from its message. el libro de Apocalipsis pronuncia la maldición sobre aquellos que se apartan del mensaje que Jesús le había dado. Listen to Revelation 22, 18 and 19. Escuche Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. The fearsome character of this curse makes clear El carácter temible de esta maldición deja en claro how central to the Christian faith is the return of Christ to the world. cuán central es para la fe cristiana el regreso de Cristo a este mundo. But then the Bible also teaches us the centrality of the bodily resurrection of believers. Pero también vemos que la Biblia nos enseña la centralidad
de la resurrección corporal de los creyentes. The Bible does not teach that when we die, we go to heaven and stay there forever without our bodies. La It Biblia- does not teach that. La Biblia no enseña que cuando morimos vamos al cielo sin incorporalmente y nos quedamos ahí. It teaches that after we go to heaven, Nos enseña que después que vamos there al comes a cielo, day when we are resurrected in our bodies. vendrá un día que seremos resucitados en un cuerpo. So the Bible teaches that part of the final judgment La Biblia enseña que parte del juicio final is that all men will be raised from the dead, es que todos los hombres serán resucitados de entre los muertos literally and bodily, en forma literal y both corporal, both the righteous and the wicked. así como los justos e injustos. Daniel 12, Daniel 12, John 5, Juan 5, Acts chapter Hechos 24. 24. But especially important to the message of the Bible is the resurrection of Christ's people. Especialmente importante es la promesa de la resurrección del pueblo de Dios. Time after time in the New Testament, it's linked with the second coming of Christ. Una y otra vez está ligada la resurrección del pueblo de Dios a la segunda venida de Cristo. Christ's people are raised from the dead in 1 Corinthians 15 En primer- at his parousia. En primera de Corintios 15 enseña la doctrina de la resurrección corporal de los creyentes. And resurrection is linked with the second coming in 1st and 2nd Thessalonians as well. También en primera y segunda Tesalonicenses enseña que está ligada la resurrección de los creyentes con la segunda venida de Cristo. And in 1 Corinthians 15, Paul defends the doctrine of the bodily resurrection. En primera Tesalonicenses 15, perdón, primera de Corintios 15, él defiende la resurrección corporal And he makes clear that he thinks that the denial of the resurrection of believers y deja claro que creer que negar la resurrección de los creyentes is a denial of the gospel of Christ itself. es negar el evangelio de Cristo mismo. But perhaps the most interesting evidence for the importance of the doctrine of the resurrection is found in 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verses 16 to 19. Aquí hay otra evidencia de la naturaleza central de la doctrina de la resurrección. Listen Segunda to as it's Timoteo read. 2:16 dice así: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. In this passage, we have mention of a doctrinal error. En este pasaje se menciona un error doctrinal. It's an error concerning the resurrection. Se trata de un error en cuanto a la resurrección. The error was that the resurrection had already taken place. El error fue la enseñanza de que la resurrección ya había tenido lugar. And we might say to ourselves, well, is that so important? Tal vez no pensemos que esto fuera algo tan grave. Is that it's just about the timing of the resurrection, Es not si- its reality. Pensemos que quizás solamente es del tiempo de la resurrección, no de su realidad. But of course, that's a very superficial way of thinking. Pero claro, esa es una manera de pensar muy superficial. To change the timing of the resurrection, El cambiar el tiempo de la resurrección, to say that it's past already, decir que ya pasó, when the bodies of the dead are still in the grave, cuando el cuerpo de los muertos aún está en la tumba, is to change the whole nature of the resurrection. es cambiar la naturaleza de la And resurrección. throughout this passage, this error is condemned as heresy. Y en este pasaje ese error es pronunciado como herejía. Paul uses the language of godless and foolish. Pablo usa la palabra como impiedad y vanas palabrerías. He says that this error will lead to ungodliness. Dice que este error conducirá más y más a la impiedad. He compares this error to gangrene. Compara este error como la gangrena. And in verse 17, Hymenaeus is named as one of the culprits spreading this error. Y en el versículo 17 se nombra a Himeneo como alguien que está propagando este error. And he's probably the same Hymenaeus mentioned in 1 Timothy 1 Quizás sea el mismo Himeneo mencionado en 1 Timoteo 1, that Paul says shipwrecked his faith.
que sufrió un naufragio en su fe and blasphemed. y blasfemó. And in verse 18, this error is said to have upset the faith of some. Y en el versículo 18 dice que trastornó la fe de algunos. But the translation upset Pero la traducción de trastornar is not very good. no es muy buena. If I were to take this pulpit Si yo tomaría este púlpito and toss it into the front row, y lo volco en la primera fila, that's what the Greek word means. eso es lo que significa la palabra It griega. means to overturn. Significa volcar. It's used of Jesus overturning the tables in the temple. Se usa de Jesús volcando las mesas en el templo. And so, finally, this error is contrasted with the foundation of God. En el versículo 19 finalmente se contrasta este error con el fundamento firme de Dios. This false doctrine was a denial of the central and foundational truth of the Christian faith. El contraste implica que esta falsa doctrina era una negación de una verdad central y fundamental de la fe cristiana. No, this matter of the resurrection is not a secondary thing. Este asunto de la resurrección no es algo secundario, It's a primary thing. es algo primario. That's why we read in Hebrews 6:1 Por eso leímos en Hebreos 6:1 that the resurrection is one of the elementary teachings of the Christian faith. que la resurrección son una enseñanza fundamental de la fe cristiana. The resurrection of the body La resurrección del cuerpo is a central and foundational doctrine of the Christian faith. es una doctrina central y fundamental de la fe cristiana. It is part of the non-optional core of the Christian faith. Es parte de la fe cristiana que no es opcional. So we've looked at what things are central to Entonces the Christian faith, hemos visto las cosas que son centrales en la fe cristiana, logically lógica and scripturally, y bíblica, but we have to think about what things are central to the Christian faith creedally y ahora confesionalmente vamos a ver qué es central a la fe cristiana. or confessionally. Confesionalmente o en los credos. Now, you may wonder, why are you talking about creeds and confessions? Ahora quizás te preguntas, ¿por qué estás hablando de credos y confesiones? Don't we believe in sola scriptura? ¿No creemos en la sola escritura? Of course we do. Claro que creemos. Are you attributing some authority to the creeds? ¿Estás atribuyendo algún tipo de autoridad divina a los credos? No, I'm not. No, no lo estoy. But there's something we must remember. Pero permite explicar algo. We Christians of the 21st century Nosotros los cristianos del siglo XXI don't have a right to ignore 2,000 years of church history. no tenemos derecho a ignorar 2000 años de historia de la iglesia. All the Christians and Christian teachers who lived during those 2 millennia, Todos los cristianos y maestros cristianos que vivieron durante esos milenios, we must respect them debemos respetarlos as we read our Bibles. mientras leemos nuestra Biblia. We must respect all the Christian teachers Debemos respetar a esos maestros cristianos that Christ has given to his church, que Cristo ha dado a su iglesia, because he has been giving gifts to his church porque Él ha dado dones a su iglesia, of pastors and de teachers. pastores maestros. And so it would be to disrespect these gifts of the risen Christ, Entonces sería una falta de respeto al Cristo resucitado. to ignore the lessons of church history. Ignorar las enseñanzas de la historia de la iglesia. And I can only briefly review what church history teaches us. Pero solamente podría brevemente enseñar lo que nos enseña la historia. First of all, think with me of the fundamentalist modernist controversy. Primero vamos a pensar en la controversia fundamentalista modernista. Men like Warfield and Machen of Princeton Theological Seminary. Gente como B.B. Warfield y Machen del Seminario Teológico de Princeton. They fought for the fundamentals of the Christian faith, as they called them. Ellos lucharon por los fundamentos de la fe cristiana, como ellos lo llamaban. And always among those fundamentals was the doctrine of Christ's second coming. Y siempre en esos fundamentos estaba la doctrina de la segunda venida de Cristo. You could tell a fundamental church in the United States Tú podrías detectar una iglesia fundamental en los Estados Unidos by its sign in front of the church. porque tenía un letrero al frente de la iglesia
asserting these fundamentals. que afirmaban estos fundamentos. The book, El libro, the blood, la sangre and the blessed hope. y la bendita esperanza. This was the mark of true Christianity. Ese era el distintivo de un verdadero cristianismo. But if you look at the Reformation confessions, Pero si ves a las confesiones de la Reforma, our own 1689 Baptist confession, nuestra propia confesión bautista de 1689, the Westminster confession, la confesión de Westminster, the Belgic confession, la fe de Bélgica, the Heidelberg Catechism, el catecismo de Heidelberg, all of them assert and affirm the doctrine of the second coming of todos Christ. afirman la segunda venida de Cristo. But then let's go back into the Middle Ages. Pero luego regresemos a la Edad Media. There we find the doctrine of the Athanasian Creed. Ahí encontramos el credo de Atanasio. Now, the Athanasian Creed probably was not written by Athanasius, Quizás fue escrito por Atanasio ese credo. and it was probably in the first place a hymn rather than a creed. Probablemente era un himno en lugar de un credo. Nonetheless, it came to have a central place Sin embargo, llegó a tener una gran influencia y central in its description of the Christian faith. y en la descripción de su fe cristiana. And listen to what it says about this doctrine. Escucha lo que dice de esta doctrina. Paragraph 39. Párrafo 39. He ascended into heaven. Subió al cielo. He sits at the right hand of the Father, God Almighty. Está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Paragraph 40. El 40. From thence he shall come to judge the living and the dead. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Paragraph 41. Párrafo 41. At whose coming all men shall rise again with their bodies. En cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos. Paragraph 42. Párrafo 42. And shall give account of their own works. Y darán cuenta de sus propias obras. Paragraph 43. Párrafo 43. And they that have done good shall go into life everlasting. Y los que hicieron el bien irán a la vida eterna. And they that have done evil into everlasting fire. Y los que hicieron el mal al fuego eterno. Paragraph 44. Párrafo 44. This is the Catholic faith, Esta es la fe católica which except a man believe faithfully, he cannot be saved. en la que el hombre no puede salvarse si no cree fielmente en ella. Now notice it didn't say the Roman Catholic faith. Ahora note que no dijo católico romano. The word Catholic simply means universal. La palabra católico simplemente significa universal. And so this is what it says. Y esto es lo que dice. This is the universal Christian faith, Esta es la fe universal cristiana, which except a man believe faithfully, he cannot be saved. que el hombre no puede salvarse si no cree fielmente en ella. But let's go even further back. Y iremos un poco más atrás, Let's go back to the Apostles' Creed. al credo de los apóstoles. Now, it was not written by apostles of Christ, Ahora no fue escrito por los apóstoles de Cristo. but it does summarize the earliest creeds of the Christian faith. Sin embargo, fue uno de los primeros credos escritos por la iglesia. Paragraph 6. El párrafo 6. He ascended into heaven Subió a los cielos and sits at the right hand of God the Father Almighty. y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. From thence he shall come to judge the living and the dead. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Paragraph 8 and 11 and 12. Párrafo 8, 11 y 12. I believe in the resurrection of the body Yo, and the life everlasting. Amen. en el párrafo 11 dice, creo en la resurrección del cuerpo. Párrafo 12, y en la vida eterna. Amén. So, I've only cited this brief evidence, Solo he citado estos 4 credos, but no accepted creed of the Orthodox Christian Church denies these doctrines. sin embargo, deben darse cuenta que toda la historia de la iglesia ortodoxa no hay una sola voz disidente. But now you're asking yourself, Ahora quizás se está preguntando, why have you taken such time to teach us this? ¿por qué has tomado tanto tiempo para enseñarnos esto? Because there are a number of important lessons that we learn from what we've seen. Porque hay un número importante de lecciones
en lo que hemos visto hasta ahora. The first lesson is certainly this. En primer lugar, We should not think that eschatology or prophecy is unimportant and impractical. no debemos pensar que la escatología o la profecía carecen de importancia y son imprácticas. Eschatology is not optional. Escatología no es opcional. Well, not every matter over which men debate about eschatology is equally important, Aunque no todo lo que se debate en escatología es de igual importancia, its core truths are essential to the Christian faith. sus verdades centrales son esenciales para la fe cristiana. Holding the orthodox core of eschatology Tomando firme lo central de la escatología, the future second coming, the judgment and the resurrection, la venida de Cristo, el juicio y la resurrección, is necessary to holding the faith. es necesaria para afirmar la fe. Our confession speaks of doctrines which overthrow the foundation. Nuestra confesión habla de doctrinas que no ayudan a la fe. The denial of the orthodox core of eschatology is overthrowing the foundation of the Christian faith. El negar esta doctrina ortodoxa es negar la fe cristiana. But second, En segundo lugar, we learn that it is possible to be heretical because of your eschatological views. es posible ser hereje por tus formas de ver la escatología. If you deny the second coming Si tú niegas la segunda venida and the resurrection, y la resurrección, like those who hold hyper-preterist views como aquellos que afirman el hiperpreterismo or full preterist o views, pleno preterismo, I'm not speaking of partial no preterism, estoy hablando de preterismo parcial, you are outside the bounds of Christian orthodoxy. estás afuera del círculo de ortodoxia cristiana. Though we should always conduct our ministries in Christian love, even toward heretics, Aunque debemos siempre conducirnos en amor cristiano aún con los herejes, severity and denunciation are appropriate in our dealings with those who deny this orthodox core. pero debemos ser firmes y severos con aquellos que niegan estas verdades fundamentales. But a third lesson is this. Una tercera lección es esta. Secondary issues, Asuntos secundarios, like the relation of the second coming to the tribulation and the millennium, como la relación entre la segunda venida con la tribulación y el milenio, have significant implications for the Christian faith tienen implicaciones significativas para la fe cristiana. and are worth debating with our fellow Christians. Y sí podemos debatirlos con nuestros hermanos en Cristo. If eschatology is the end of the biblical story, Si escatología es el final de la historia de la Biblia, even our views of secondary issues may still be important aún nuestros puntos de vista secundarios pueden ser importantes and have significance for our faith and practice. y debe significar algo para nuestra fe y práctica. The second greatest commandment El segundo más grande mandamiento is important, es importante, even though it's not as important as the first great aunque commandment. no es tan importante como el primero. Fourth, Cuarto, it seems to me that the four major eschatological views held by Christians me parece que los cuatro puntos de vista que los creen los cristianos must be viewed with charity and as holding the orthodox core of the Christian faith. debemos verlos con caridad y que estamos juntos en lo que es central en la fe cristiana. So let me be clear. Déjeme ser claro. I think postmillennialism, amillennialism, historic premillennialism, and dispensationalism Yo creo que el postmilenialismo, el amilenialismo, el premilenialismo histórico y el dispensacionalismo should be viewed as orthodox. deben verse como ortodoxos. Now, I'm not saying, of course, that they're equally biblical. Ahora, lo que no estoy diciendo es que son igualmente bíblicos. They contradict each Se other. contradicen. I'm not saying that each of these views is equally confessional. Y no estoy diciendo que todos estos puntos de vista son igualmente
confesionales. I believe that one of them is not confessional. Yo creo que uno de ellos no es confesional. But I am saying that each of these views holds the doctrine of the second coming to judgment and the resurrection, Pero lo que sí estoy diciendo que cada uno de este punto de vista afirma la segunda venida de Cristo en juicio and ought to be viewed as, in this general sense, orthodox. y en un sentido general debe verse como ortodoxo. But fifth, and furthermore, Pero quinto, in all of our discussions and debates, we should regard and treat those who are orthodox with whom we differ as Christians. a pesar de nuestros debates, debemos ver a aquellos con los cuales debatimos y tenemos diferencias como cristianos. So when we debate about this subject, Entonces, cuando debatimos sobre este we asunto, should be careful to treat those with whom we debate with Christian love, debemos tener cuidado con aquellos que debatimos, tratarlos con amor cristiano, with charity, kindness, and truthfulness. con caridad, con sinceridad y con veracidad. That's what every Christian deserves from us. Todo es lo que todo cristiano merece de nosotros. And you know Y usted sabe, that debates on this subject y los debates de este tema have often degenerated into contempt and name calling, se ha vuelto degenerado de tal forma que se han hablado mal y se han discutido muy mal. and even bearing false witness against brothers in Christ. Y aún difamando en contra de nuestros hermanos en Cristo. It is my goal to avoid doing those Mi things. meta es no hacer esas cosas. With those within the bounds of Christian orthodoxy, Con aquellos que están dentro de la ortodoxia cristiana, as we defined it here, como lo hemos definido aquí, we must be careful to avoid words and attitudes debemos tener cuidado en las palabras y actitudes which are a practical denial of the Christian love we owe to all believers. que son la negación prácticas de lo que nosotros entendemos del amor cristiano. All that we say must be characterized by moderation, kindness, respect Todo lo to que those brothers in Christ. Todo lo que decimos debe siempre estar en amor, en caridad, y con respeto a nuestros hermanos en Cristo. Now, this does not mean that we cannot say boldly what we think the Bible teaches, Esto no significa que no podamos decir con valentía lo que creemos que enseña la Biblia, but it does mean that such boldness must be marked by the gentleness and respect that we owe to all men. Esto significa, sin embargo, que tal valentía debe estar marcada por la mansedumbre y el respeto que debemos a todos los hombres, And the love that we owe especially to believers. y especialmente el amor a los creyentes. We must not be embittered to our brothers, No debemos estar amargados con nuestros hermanos. but I hope that you will be, after this week of teaching, Espero que después de estas sesiones happy and joyful, optimistic, amillennialist. que después de esto sea una millennialista optimista, contento y lleno de amor.